Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, amigos, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, este espacio alternativo, opinión sin censura. Qué gusto volver a encontrarnos en esta jornada solidaria. Distrito Metropolitano con fuerte sol, cielos abiertos en la ciudad capital y fuertes vientos también, lo que significa que estamos en un mes todavía veraniego, pese que en algunos momentos a veces el cielo se nubla y todavía no se registra lluvia que los campos ya necesitan en definitiva. Pero por el momento hace fuertes calores en la ciudad de Quito, desde donde levantamos esta señal directamente para el mundo entero a través de las distintas plataformas que están activadas. Estamos en el Facebook, YouTube, TikTok y también Instagram. Recuerden ustedes que también pueden ser parte de este servicio de opinión sin censura en los diálogos que sostenemos con los mensajes que ustedes pueden enviarnos a través del sistema de mensajería que está habilitado en las distintas plataformas. Gracias por dispensarnos una vez más con su sintonía. Estamos listos para analizar temas de la coyuntura, hablar de temas que generan la opinión ciudadana y que de alguna manera preocupan la actividad ecuatoriana. Estamos listos entonces para conectarnos directamente gracias a la tecnología con el ingeniero Carlos Sicha, ingeniero eléctrico, a quien agradecemos por atender esta invitación. Ingeniero, ¿cómo está desde esta mesa de trabajo de Conecta TV Radio? Le saluda Jorge Ñacato. Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, señor Ñacato, a la orden. ¿Ya me ven en la pantalla? Todavía no lo vemos en imagen, solamente lo tenemos en audio, pero en perfectas condiciones para ver si es que nos ayuda. Ya no sé por qué razón algo está pasando que no logro que me vean. Bien. Iniciamos entonces, mi querido ingeniero, con el audio que es bastante bueno. Iniciamos la entrevista y lo hemos invitado, Carlos, para hablar sobre el Coca-Cola Sinclair, uno de los proyectos eléctricos más importantes por el tonelaje, o más bien el número, la cantidad de megavatios que aporta al sistema interconectado, y que ahora mismo hablamos permanentemente de un déficit de energía eléctrica y que permanentemente está el fantasma de los apagones vigente. Y quiero empezar preguntándole a usted, con la experiencia que tiene en esta materia, si el Coca-Cola Sinclair al final va a subsistir. Le pregunto esto porque hay una erosión regresiva. Se ha dicho que tarde o temprano alcanzará la hidroeléctrica y consecuentemente podría destruir esta central que aporta el sistema interconectado. ¿Cuál es la realidad de acuerdo a su experiencia en este sistema de proyecto Coca-Cola Sinclair? Verá, señor Ñacato, el asunto de Coca-Cola es un proyecto atípico porque realmente yo participé el año 1990 en los estudios originales, los cuales arrojaron una potencia de 800 megavatios. Pero el 2010 en adelante se construyó el gobierno de Rafael Correa y con las empresas chinas este proyecto, pero ya con una capacidad casi el doble, 1.500 megavatios, en la cual no fue justificada debidamente. En todo caso, en el interín, desde el 2016 que se inauguró hasta la presente fecha, este proyecto, mal o bien, ha colaborado con dar casi la tercera parte de la potencia eléctrica necesaria. Digo mal o bien porque tiene muchos defectos que no fueron debidamente subsanados en la construcción y peor en la operación. Entre esos defectos están las fisuras de los distribuidores, que es un problema mecánico, y están problemas de orden de ingeniería civil, como la sedimentación y la erosión regresiva. En definitiva, usted ve que son tres problemas que, si se hubiera construido totalmente bien la planta, se podría decir que una de esas plantas puede durar 80 años. Tranquilamente la vida útil de 80 años. Pero con esa serie de defectos que enumero, sobre todo estos tres principales, yo no avisoro de mi experiencia una vida útil muy larga. Tampoco soy
un mago para decidir, por ejemplo, si durará 5 años o 10 años, no podría indicar, pero sí va a durar mucho menos que las plantas que eran de Inesel, que fueron construidas con anticipación hace muchos años y ahora actualmente tienen funcionando 50 años y trabaja como un relojito. Carlos, usted habla de que fue parte de los primeros estudios del Coca-Cola Sinclair y Sí, los estudios hablaban, dice usted, de más o menos 800 sí, megavatios. Se sí. construyó para 1500 megavatios. Esos problemas que usted identifica es producto de que se saltaron, por decirlo de alguna forma, los estudios iniciales. Sí, efectivamente. No se respetaron los estudios de 1990, perdón, en que yo participé con unas compañías extranjeras y con Inesel. Todavía existía el Inesel. Entonces ahí se determinó una capacidad máxima de 800 megavatios. Pero claro, ya en 2006 en adelante, cuando entró el gobierno de Rafael Correa, hubo unos estudios apresurados que dijeron que se había cambiado la potencia a 1500, es decir, casi al doble. Entonces ahí comenzaron los problemas. Pero la pregunta es si haciendo nuevos estudios daba el terreno, daba la región para aumentar a 1500 megavatios. Lo que pasa es que hay dos cosas en ingeniería eléctrica. Yo soy ingeniero eléctrico más que civil, ¿no? Ah, En estudios de 2006 o 2007 se dijo que se iba a poner un embalse compensador. Efectivamente se puso ese embalse compensador, pero con ese embalse compensador se logró, entre comillas, aumentar a 1500. Sí, ¿por qué? Porque el embalse compensador permitió tener más caudal, aunque sea en pocas horas al día. Es decir, que los 1500 es una capacidad disfrazada, llamaríamos, ¿no? Porque dura por 4 horas al día. El resto de horas del día no tendríamos los 1500, sino máximo los 800 que fueron originalmente diseñados. pero Carlos, ese embalse que usted menciona, ¿se identifica ahora? Porque ahora se habla de obviamente no tener un embalse como el complejo Paute, sino Sí. aguas de paso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se identificaría eso, el embalse que usted refiere? Para tener un punto de comparación entre lo que es un embalse verdadero y un embalse compensador como el Coca. El embalse realmente verdadero es que yo también participé en el proyecto Paute, Masar. Ese Ajá. embalse tiene 140 millones de metros cúbicos porque tiene una longitud de 30 kilómetros desde Masar hacia Cuenca. O sea, es un embalse fabuloso. Pero el de Coca tiene solo máximo 1 millón, o sea, vea 140 veces menos que el de Masar. Por eso digo, es un embalse eh, simplemente para las 4 horas del día, ¿no? A las justas, y de ahí ese embalse se vacía y la central hace de pasada, como llaman los hidráulicos, de pasada, es decir, que el agua fluye, 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 pero no se embalsa. Y por las características de la región, es normal entonces aquí en el Coca-Cola un embalse de pasada por el arrastre de los sedimentos y escombros que se genera cuando hay altas lluvias. Eh, Obviamente que un envase pequeño como el compensador de coca tiende a aglomerarse más, los troncos, las ramas, todo, porque es un envase muy pequeño y enseguida pierde capacidad de reserva el embalse, ¿no? En cambio, uno como los grandes que hay en el Paute Mazar, un embalse de 140 millones ya funcionando este rato Masar, desde que se construyó Masar, son 15 años, ha disminuido, digamos, un 5% la capacidad de embalse. Es mínima la reducción, porque un embalse tan grande no se nota el efecto, pero un embalse pequeño como el Coca, entonces las ramas y los árboles que vienen, que los ríos son turbulentos de aguas arriba, enseguida le comienzan a colmatar ese embalse. Entonces pierde capacidad de la poca que tiene.
Ajá. Carlos, con los problemas que estamos poniendo en escena, el Coca-Cola Sinclair nunca fue recibido oficialmente por el gobierno ecuatoriano, pero la pregunta en este sentido es si es que nuestros técnicos están en la capacidad de administrar un proyecto hidroeléctrico como este o una central hidroeléctrica como este sin tener mayores conocimientos o necesariamente esto requiere de una intervención de técnicos internacionales, porque ahora está en manos de Power China. Nosotros, digo, porque yo tengo un conjunto de amigos que trabajamos desde INESEL. Nosotros somos un grupo de expertos nacionales que hemos asimilado las tecnologías de los diferentes fabricantes. Es decir, cuando se hizo Paute, lo hicimos con japoneses y con alemanes. Luego se siguió con italianos y así sucesivamente. Ahora, en la fase esta de Coca, es con chinos. Pero en cualquiera de las diferentes fabricantes nosotros hemos asimilado estas tecnologías que a la final no se diferencian mucho unas de otras y somos capaces de manejar esos centrales eléctricas grandes como hemos manejado, como le digo, Paute, hemos manejado Masar y no sería sorpresa que manejemos nosotros mismos los ecuatorianos el Coca. Ahora ya está en manos de Power China, el Coca-Cola Sinclair. ¿Qué podría hacerse para detener el proceso erosivo del río y evitar que arrase con esta central hidroeléctrica, Carlos? Verá, Jorge, realmente mañana yo tengo una conferencia con unos ingenieros de alta expertise hidráulicos, porque este problema más es de sedimentología e hidráulica, ¿no? Y ahí tendríamos ya ciertas respuestas a esa pregunta suya sobre qué se avisora en los próximos años, si la erosión está deteniéndose o no va a dar muchos años de vida útil a la planta, ¿no? Eso no podría asegurarle este momento, pero sí, lo que sí se puede asegurar es que va a tener menor vida útil que los otros proyectos que hicimos anteriormente con otras tecnologías, con otros fabricantes. Carlos, hay expertos en energía que hablan de que es mejor diversificar la generación de energía eléctrica con distintas modalidades, si se quiere. El Ecuador, por su geografía y por sus ríos, ha optado en mayor medida por generar electricidad hidráulica. Por eso tenemos el complejo Paute y otras centrales pequeñas hidroeléctricas. La pregunta es si efectivamente hay que ir por otras propuestas, energía eólica, energía solar y otras que también están en el debate público, Carlos. Sí, yo tengo, y con mi grupo de consultores, identificados esa nueva matriz de energía. Son 4 energías: hidráulica, térmica, eólica, que es del viento, y fotovoltaica, que es del sol. Pero, ¿cuál es el asunto? Que las eólicas y fotovoltaicas no dan energía firme por la variabilidad del temporal, en este caso del viento o en este caso del sol. Así que estas energías fotovoltaica, que es la solar, y la eólica del viento, son un poco intermitentes y serían complementarias de la energía firme, que la energía firme siempre tiene que dar las hidráulicas y las térmicas. Significa entonces que deberíamos seguir trabajando más en proyectos hidroeléctricos, pero pequeños, medianos o grandes, porque hay quienes piensan que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta y tenemos un proyecto que está detenido, si se quiere, el proyecto Santiago, si no estoy equivocado. Cada especialista tiene su punto de vista, respetable, por supuesto. Mi percepción es de que no hay que seguir acumulando proyectos en la misma vertiente, en este caso del Paute, porque el proyecto Santiago está cerca al proyecto Paute, ¿no? En los ríos orientales, provincia de Zamora y Morona. Entonces esa es mi percepción, porque una potencia descomunal como Santiago
primero que nos va a demorar unos 8 años en construir, con un costo altísimo, y se va a concentrar demasiada potencia hidráulica en esa zona. Más bien, yo siempre preconizo que mejor es diversificar la matriz también desde el punto de vista hidráulico con ciertas centrales que hay en la cuenca del Pacífico, en la vertiente del Pacífico, que son las que de los ríos Guayabamba, Baba, Jugones, etcétera. Estamos a puertas de un estiaje, ingeniero. ¿Será suficiente la capacidad de nuestro sistema eléctrico como para evitar apagones? ¿Qué considera usted? Verá, Jorge, hay dos asuntos en este famoso tema de los apagones. El uno, los dos que estamos sujetos a temas probabilísticos y con la probabilidad no se puede acertar. La una probabilidad es del agua, que el agua es probabilística. A veces hay, a veces no hay. Igual en la demanda del público. A veces sube la demanda, a veces baja, es decir, es variable. Pero con la que hemos estado el año 2025, tuvimos mucha agua en el país, en los ríos, y no pasó nada, como usted ve. Si vuelve al mismo régimen climatológico del 2025, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero si en noviembre ya comienzan a decaer los caudales de los ríos, la mayoría son de la vertiente del oriente, posiblemente sí va a haber apagones. Es decir, estamos a merced de las lluvias otra vez. Hablamos, o más bien se ha proyectado un déficit eléctrico de más o menos 1.300 megavatios. Esos 1.300 megavatios se puede generar en el corto, mediano o largo plazo. Los 1.300 megavatios se pueden generar con térmicos, eólicos y fotovoltaicos en el mediano plazo. Es decir, de aquí a 2 años se tendría evidentemente los 1.300 sumando las 3 fuentes, eólica, solar y térmica, pero no hidráulica. Hidráulica, como usted sí dijo al comienzo, el más corto demora 4 años de los hidráulicos. Entonces tendríamos que esperar a tipo 2030 para que comiencen a entrar en operación los hidráulicos previstos. Mientras tanto hay que seguir con las otras fuentes, dándonos vueltas. Así es. Carlos, ¿de qué capacidad es recomendable, hablando de pequeños, obviamente, hasta de qué capacidad es recomendable construir hidroeléctricas en el país, si hablamos de pequeños, cantidades? Verá, aquí tenemos el término gran central eléctrica sobre 100, más de 100 megavatios. Hasta 50 megavatios son las medianas, que esas ventajosamente son más rápidas y demoran hasta 4 años. Y las otras hay en el rango, las medianas serían de 10 megavatios a 50, que demorarían de 3 a 4 años. Y las pequeñas, que son de 1 a 10 megavatios, esas tardan año y medio a 2 años. Sí, van acortándose los tiempos debido a su pequeña capacidad. Volviendo al Coca-Cola Sinclair, yo le había mencionado que esto ya prácticamente está entregado a manos chinas, Power China. La pregunta es si esto le conviene o no al Ecuador. Vea, Jorge, como los procesos se han venido dando desde el año pasado, cuando la ex ministra Manzano estuvo en China, y ahora con la nueva visita del presidente otra vez a China, parece que en esta vez ya se van a definir totalmente estos asuntos. Pero de lo que se sabe es que los chinos van a dar 400 millones de dólares distribuidos en varias etapas para compensar ciertas fallas que hemos nombrado, ¿no? Y luego se van también, solo por informe de la prensa, que se va a encargar en una especie de concesión por 25 años, que ellos tomarían a cargo el proyecto, pero cobrando al Estado más o menos 46 millones anuales.
ese dinero, para mi criterio, de la experiencia que tengo en mi grupo consultor, es muy alto. Nosotros, si los ecuatorianos manejáramos esa operación, lo haríamos por la mitad más o menos de los 46 millones. Es decir, es un mal negocio para el Ecuador. ¿Y qué se prevé hay detrás de todo esto, aparte de la parte económica? Es un mal negocio para mi criterio, pero para el gobierno puede ser un buen negocio porque como está llegando a acuerdos con otros gobiernos, mayores créditos, ¿no? Netamente porque las negociaciones no se sabe qué mismo incluirá esa operación, esos 46 millones, porque si consideraríamos, por ejemplo, el manejo de obras civiles como los sedimentos, cosas así, ¿no? Ajá. No estaría bien para mi criterio, pero la ministra Manzano siempre dijo que las obras de carácter civil estaban fuera del acuerdo, fuera de este acuerdo. Entonces, realmente que es de preocuparse, ¿no? Ahora, si es que está en manos de privados, en definitiva, de Carlos, el privado podría poner o fijar la tarifa del kilovatio hora a su albedrío. Esa es otra buena pregunta, porque verá, Jorge, asimismo, todo de mi experiencia, porque yo tengo mucho credibilidad en mis compañeros que fuimos del INESEL y que todavía siguen trabajando en funciones del Estado, el costo que sale de una hidráulica es bien bajo, eso porque las plantas fueron amortizadas ya, ¿no? Por ejemplo, la planta de Paute cuesta a nosotros generar 2 centavos, el tipo 2 centavos de kilovatio hora, es muy barato, muy barato. Pero si de pronto los chinos en su convenio, no sé, indican, por decir 6 centavos o 5 centavos, también desde ese punto de vista es oneroso para nosotros, para el pueblo ecuatoriano, porque las plantas actuales están produciendo a 2 centavos el kilovatio. Entonces eso habría que exigir al gobierno que indique a qué nivel va a cobrar los chinos la operación, a cuántos centavos por kilovatio hora es el convenio entre las partes. Ahora, este convenio también establecería el fin de un arbitraje que es lo que buscan permanentemente los inversionistas, entre comillas, internacionales. ¿Esto sería lesivo para los intereses ecuatorianos? Sí, es otro punto. Justamente de lo que conocemos, ya se llegó a un fin del arbitraje que estaba realizándose en Chile, parece. Entonces ya Ecuador retiró sus demandas y China pues, estuvo totalmente de acuerdo. Así que ambas partes ya no se van a reclamar por nada, ¿no? Se da a entender así, como un fin del arbitraje. Y ahora comienza una nueva etapa en que es pura concesión. Entonces, en la concesión, lógicamente, el privado, llámese chinos, llámese lo que sea, vela por sus intereses y va a tratar de sacarle el mayor partido a su capital que está en juego. Por eso digo que no me sorprendería que el costo del kilovatio hora ya no sea de 2 centavos como está produciendo el Paute, por ejemplo, sino sea mucho más, ¿no? Lo que los chinos quieran cobrar. Carlos, esa tarifa estaría sujeto inclusive a las inversiones, entre comillas, que haga Power China en nuevas construcciones para sostener esta central Coca-Codo. Se entiende que los 46 millones que se menciona aquí son para cubrir los gastos de mantenimiento del equipo electromecánico,
pero no de la parte civil, es decir, erosión ni sedimentación, no está cubierto, por palabras de la ministra Manzano, que es lo último que ella habló antes de dejar el cargo. Uh-huh. Este tipo de operaciones que se hace con Power China, ¿usted considera que se puede repetir? Es decir, la proyección del gobierno ecuatoriano es en esta línea entregar activos ecuatorianos en manos internacionales o extranjeras. Bueno, no podría decir, no tengo elementos fijos de juicio como para indicar eso, ¿no? De que sea esa política del gobierno entregar a manos extranjeras esta operación exactamente de este caso de Coca-Cola. No podría aseverar eso. No. ¿Qué recomendaciones cabría al gobierno ecuatoriano precisamente para evitar que los intereses de nuestro país sean afectados, Carlos? Bueno, la recomendación es que se trata de hacer a grandes rasgos es de que vele por la economía del pueblo ecuatoriano en los arreglos que hace como recomendación general. Y la otra que sea transparente en sus decisiones, es decir, que nos haga conocer, por ejemplo, a los gremios de ingenieros, a la ciudadanía, a los consultores, etcétera, ¿no? Que nos haga conocer las condiciones del arreglo con China, con Power China. Ahí podríamos decidir finalmente hasta le podríamos felicitar al gobierno si alguno de esos considerandos están bien hechos, ¿no? Pero si no, en caso contrario, tendrá el juicio de nosotros, los colegios profesionales, los consultores. Por cómo está trabajando este gobierno en el tema energético, hay que dar un giro 180 grados, un leve giro. ¿Cómo lo mira usted? Yo creo que hay que ser, desde ese punto de vista, ni muy dogmático, ni tampoco muy conformista. Es decir, por ejemplo, hay personas que tratan de decir, hagamos como el mercado mayorista que tiene Colombia, ¿no? Que está mayormente en manos privadas. Ese pienso que es un postulado muy respetable, pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que este momento que el país no tiene disponibilidades económicas para expandir el sistema eléctrico, sí acuda a manos privadas para hacer alianzas público-privadas que favorezcan a ambas partes. Es decir, que ninguna de las dos, con reglas claras del juego, ninguna de las dos partes se sienta perjudicada y siga de aquí en adelante con ese sistema, tanto invirtiendo lo poco que tiene el gobierno en obras y el resto en manos de alianzas público-privadas. Es la única manera que yo auguro éxitos al sector eléctrico. Si no, usted va a ver, Jorge, que de aquí a 5, 10, 15 años va a seguir lo mismo que estamos hablando, la misma debacle del sistema. Esperemos precisamente no hablar de la misma debacle, como usted dice, después de 10 o 15 años. Le agradezco por su tiempo, Carlos, muy amable, buena tarde. ¿Qué? Pues a la hora, Jorge, no, mucho gusto de haber colaborado. Gracias al ingeniero Carlos Sicha, ingeniero eléctrico, haciendo un análisis del tema energético, particularmente vinculado a la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que ya está en manos de Power China, con unas cantidades económicas que se manejan que aparentemente son favorables para el país, pero que como hemos desmenuzado prácticamente viene a ser irrisoria esos montos económicos que se manejan en torno a esta operación, 400 millones de dólares, 200 iniciales y 200 aparentemente en obras, y que lo más delicado, si se quiere, es que podrían ellos, me refiero a Power China, la nueva administración, fijar una tarifa del kilovatio hora que sería más caro que las que nos vende Colombia, en definitiva. Ojalá no lleguemos a eso, ojalá nos equivoquemos, pero así está el escenario. Amigos, amigas, ponemos punto final a este servicio de opinión sin censura.
Los esperamos en una próxima edición. Nos despedimos de ustedes en el control máster y producción de este espacio, Enrique Velasco y este servidor, Jorge Ñacato. Les decimos buenas tardes. Permiso.